Hola, ¿qué tal? Bienvenidas otro día más a Que Dios nos pille confesadas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el mito, un tema que me gusta bastante. Vamos a hablar sobre el mito, sobre su definición y sobre las teorías de interpretación que se han venido dando a lo largo de los años. Vamos a hablar sobre las teorías antiguas, es decir, cómo ellos interpretaban sus propios mitos, y vamos a hablar de las teorías más modernas o más recientes del siglo XIX y del siglo XX principalmente. Así que para ello vamos a empezar definiendo qué es un mito. Bueno, esta definición es muy compleja, de hecho diría que en su mayor parte es imposible. Y es que nos pasa exactamente lo mismo que el concepto de magia, como ya vimos en otros episodios. Y es que el mito también es un elemento social. Vamos a ver una serie de definiciones, primero de los diccionarios y después de una serie de investigadores que han tratado de definir qué es un mito, y vamos a ver a qué conclusión podemos llegar. Según el diccionario Espasa-Calpe de 1978, se define el mito como una fábula, una ficción alegórica, especialmente en materia religiosa, aunque según este diccionario no tiene por qué tener ese componente religioso. Según la RAE, nos dice que es una palabra que tiene muchos significados, tiene varias acepciones. En la primera de ellas se nos dice que es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. También nos dice que puede ser una historia ficticia o un personaje literario, un mito puede ser también un personaje, o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana, por ejemplo, el mito del Don Juan. También se nos dice que es una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima. Y por último, nos dice que es una persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Su fortuna económica es, por ejemplo, un mito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tiene esa fortuna económica. Entonces se nos define como, así grosso modo, algo fantástico, algo fantasioso, maravilloso, que está situado en un tiempo muy remoto y que puede o no tener un componente histórico. Si vamos a la definición de algunos de los estudiosos que han tratado este tema, voy a centrarme en dos de ellas, en la de Carlos García Gual y en la de José María Losada Goya. Según García Gual, se nos dice que el mito es un relato tradicional. Primer componente, es un relato tradicional, que se refiere a la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Es decir, tiene que ser un relato tradicional, que venga amparado, por así decirlo, por el tiempo, por la tradición. Se tiene que referir a una serie de personajes que son memorables, que tienen unas hazañas maravillosas, unas hazañas que perduran en el tiempo. Y por otro lado, estos personajes deben ser extraordinarios, deben ser fantasiosos, sobrenaturales. Y además, el tiempo de la composición debe ser prestigioso y lejano, es decir, no puede suceder un mito ayer, sino que tiene que ser había una vez, en un tiempo, pues eso, tiene que ser un mito. Esto es una explicación bastante, digamos, flexible, y una explicación no muy detallada, pero el mito en sí es muy complicado de definir. De todas formas, tenemos explicaciones como la de José Manuel Losada que van un poco más al detalle. Él nos dice que el mito es un relato explicativo, simbólico y dinámico, de uno o varios acontecimientos extraordinarios personales, con referente trascendente, que carece en principio de testimonio histórico. O sea, carece en principio, pero puede tenerlo. Se compone de una serie de elementos invariantes, reductibles a temas, lo que vimos en otro episodio que llamamos mitemas, y sometidos a crisis. Presenta un carácter conflictivo, es decir, hay conflicto, emotivo, hay sentimientos, funcional, pertenece a un
digamos, a una estructura que funciona dentro de esa sociedad, ritual, y remite siempre a unas cosmogonías o a una escatología absoluta, particular o universal. Esta definición es una definición mucho más extensa que la que nos define García Gual. Pero después de todas estas definiciones, nos tenemos que responder a la gran pregunta: ¿se puede realmente definir el mito? Es decir, todas estas definiciones nos sirven para teorizar, nos sirven para tener una base diciendo, pues, mi idea de mito y la que yo voy a tratar en mi obra y la que yo voy a seguir tiene estas características. Y yo considero el mito como concepto de esta forma. ¿Pero realmente podemos definir el mito? Bueno, según Kirk, que es otro de los estudiosos que han tratado de definir el mito, o de no definirlo, este autor nos dice lo siguiente. Nos dice que los mitos son una categoría vaga e incierta, y lo que para unos puede ser un mito, para otros puede ser una leyenda, una saga, un cuento popular o una tradición oral. Es decir, que el mito es un elemento social. Y lo que en unas sociedades se puede caracterizar como mito, en otras sociedades lo pueden caracterizar como una leyenda, como un cuento de hadas, como una fábula. No tiene por qué, digamos, ser lo mismo en una sociedad que en otra. Y sigue diciendo, no hay ninguna definición de mito. O sea, él es claro con esto. No se puede definir el mito. No hay ninguna forma platónica del mito que se ajuste a todos los casos reales. Platón nos decía que existía un mundo de las ideas en el que todo era inmutable, todo era perfecto, todo era siempre de la misma forma, las ideas. Y luego un mundo terrenal que es cambiante, que fluctúa, etc. Pues lo que nos está diciendo Kirk es que no existe esa idea perfecta e inmutable de mito. Podemos poner el ejemplo de una fábrica de galletas. Tenemos el molde y luego en ese molde se van haciendo las distintas galletas. El molde es siempre el mismo, pero las galletas, unas pueden salir rotas, otras pueden salir mal, otras pueden salir perfectas, depende. Tenemos muchos tipos de galletas, pero un solo molde. Entonces, lo que nos dice Kirk es que ese molde, ese mito perfecto, no existe. Lo que tenemos son diferentes casos, diferentes galletas, por así decirlo, diferentes mitos, que cada uno pues tiene sus características y sus formas de comunicarse con la sociedad. Los mitos difieren enormemente en su morfología y en su función social. Es decir, para Kirk no hay una idea de mito. No se puede definir el mito como concepto. De hecho, es que en la mayoría de los casos nos encontramos ante fronteras muy difusas o muy confusas entre el mito y otros relatos que son muy semejantes. Me refiero, por ejemplo, al cuento popular, me refiero a la leyenda, me refiero a la fábula, al cuento de hadas o a cualquiera de estas narraciones fabulosas, fantásticas, con personajes sobrenaturales. Vamos a poner, por ejemplo, el mito o la leyenda del rey Arturo. Tradicionalmente siempre se ha mencionado que es una leyenda, ¿no? La leyenda del rey Arturo, la leyenda de Excalibur, la leyenda del ciclo artúrico. Pero realmente, ¿por qué no puede ser un mito? Si volvemos atrás a las definiciones de qué es un mito y vamos a la definición, por ejemplo, de García Gual, nos dice que el mito es un relato tradicional. El mito artúrico también es un relato tradicional, que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes. Pues el mito de Arturo es o son las hazañas del propio Arturo. De unos personajes extraordinarios, bueno, el mago Merlín, creo que no puede haber mucho más extraordinario que eso, en un tiempo prestigioso y lejano. Por supuesto, el mito del rey Arturo no se ha hecho
hace 10 años ni hace 100. Es un tiempo prestigioso y extraordinario. Pero es que si vamos a lo que nos dice la Real Academia Española, ¿es la leyenda artúrica una narración maravillosa? Por supuesto. ¿Situada fuera del tiempo histórico? Por supuesto. ¿Y protagonizada por personajes de carácter divino heroico? Por supuesto que sí. Entonces, realmente la narración del rey Arturo es una leyenda, es un mito, incluso podemos hablar de un cuento de hadas. Todos estos relatos semejantes no son claros en cuanto a su definición, en cuanto a su frontera. Todo puede ser muy fluctuante entre una denominación u otra. Y lo mismo pasa con los mitos clásicos. Pensamos en ellos como mitos porque están encuadrados dentro de una mitología y porque tradicionalmente se han entendido como mitos. Pero cuando veamos las interpretaciones, vamos a ver que muchos de ellos se pueden traspolar a otros tipos de relatos semejantes. Vamos entonces a empezar con las corrientes interpretativas del mito, y para ello vamos a elegir la mitología griega, que quizá es la que vosotros más conozcáis, pero muchas de estas corrientes interpretativas, sobre todo las modernas, ya que las antiguas pues vamos a hablar de Grecia, entonces igual no son muy extrapolables a otras mitologías, pero las corrientes modernas sí lo son. Entonces vamos a centrarnos en Grecia, que quizá es lo más conocido para todos, y vamos a ver dos grandes bloques, las corrientes antiguas y las corrientes modernas de interpretación. En cuanto a las corrientes antiguas, pues vamos a ver la interpretación alegorista y la interpretación historicista, o también llamada hebemerista. En cuanto a la primera, a la interpretación alegorista, pues se nos dice que este tipo de interpretación busca en los mitos un sentido oculto que hay que desvelar. Es decir, los mitos tienen un background, los mitos tienen un trasfondo, y ese trasfondo es lo que tenemos que llevar a la superficie para entender lo que realmente nos quieren decir los mitos. Se trata de decodificar el lenguaje poético. Los mitos utilizan un lenguaje literario, no un lenguaje, digamos, ensayístico, y su estructura para interpretar el mito de una forma razonada y acorde al pensamiento lógico sostenible con argumentos filosóficos. Claro, esta interpretación alegorista, como veis en los personajes, en las personas históricas que tratan esta interpretación, pues la mayoría de ellos son filósofos. Tenemos a Teágenes de Regio, a Metrodoro de Lámsaco, a Estesímbroco de Tasos, Glaucón, los filósofos estoicos, Zenón, Cleantes, Crisipo, los neoplatónicos, Plotino. Bien, vamos a ver un ejemplo que nos puede pues clarificar un poco qué es esto de decodificar el lenguaje. Y esto se atribuye a Porfirio y nos dice él: la doctrina de Homero sobre los dioses generalmente se considera como innecesaria o incluso inapropiada, debido a que los mitos narrados sobre los dioses no son adecuados. Para disuadir de esta acusación, que invoca la forma de narrar, piensa que todo se ha dicho en forma de alegorías y que son los elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire, fuego, por ejemplo en el caso de desacuerdos entre los dioses. Por tanto, según ellos, es el combate de lo seco y lo húmedo, de lo caliente y lo frío, de lo pesado y lo ligero, entre opuestos. El agua extingue el fuego, pero el fuego seca el aire. También se aplica a todos los elementos que componen el universo. Hay entre ellos una oposición fundamental, que tienen de una vez por todas la corrupción como individuos, pero en conjunto permanecen eternamente en este tipo de batallas que Homero estableció, dando nombre de fuego, por ejemplo, a Apolo, a Helios, a Hefesto; el de agua, a Poseidón, al río Escamandro; el de la luna, a Artemisa; o el del aire, a Hera. ¿Qué nos está diciendo este autor? Bueno, pues nos está diciendo que detrás del mundo homérico, detrás de los personajes homéricos, lo que se esconde son los elementos de la naturaleza. Que Homero invoca a Hefesto o invoca a Apolo, pero lo que realmente está queriendo invocar, o lo que realmente está diciendo, es que ahí detrás se encuentra el fuego.
En cuanto a Poseidón o el río Escamandro, los diferentes ríos que aparecen, lo que se está intentando invocar ahí es el agua. Y lo mismo con la luna, con el aire, con la tierra, con los diferentes elementos. Incluso se llega a decir que en otro de los textos, que Agamenón es el éter, por ejemplo. O sea, no solamente se refiere a los divinos, a los personajes divinos, sino también a los personajes mortales o los seres. Eso en cuanto a la interpretación alegorista. Vamos a pasar ahora a la interpretación historicista o la interpretación ebemerista. ¿Por qué? Pues porque fue fundada principalmente por Ebémero. Entonces, de Ebémero, ebemerista. ¿Qué nos dice esta interpretación? Bueno, pues nos dice, también se llaman racionalistas, y nos dice que estas interpretaciones son críticas con las creencias en los mitos y rebaten la veracidad de estos, sea que se tomen a pie de la letra, sea que se entiendan de forma alegórica. Se desea despojar a los mitos de todo elemento fantástico o milagroso, entendiéndolos como narraciones superlativas de hechos reales ocurridos en un pasado remoto que el paso del tiempo ha convertido en los mitos que critica. Vale, ¿qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que para ellos, para los historicistas, el mito fue una narración, un hecho que sucedió en un pasado lejano y que por mor del tiempo, por causa del tiempo, se ha ido desdibujando y se ha llenado de elementos fantásticos, fabulosos. Entonces, lo que hay que hacer para interpretar el mito es despojarlo de esos elementos fantásticos, quitarle toda la cáscara, por así decirlo, fabulosa que tiene y quedarnos con el fruto, quedarnos con lo que tiene dentro, que es una narración histórica, verídica, que pudo suceder y que sucedió en un momento pasado. Esta corriente está integrada por varios de los llamados logógrafos y sin duda sus exponentes más conocidos son dos, Ebémero de Mesina y Paléfato. Vamos, para explicarla un poquito más, a ver uno de los textos de Paléfato, que nos habla acerca del mito de Heracles y las yeguas de Diomedes, ¿no? Que se decía que comían carne humana. Pues Paléfato va a quitarle ese componente fabuloso y a explicarnos por qué estas yeguas, por qué se decía esto de estas yeguas. Dice, acerca de las yeguas de Diomedes, dicen que comía carne de hombres, cosa risible, pues este animal disfruta más con el pasto, la cebada, que con la carne humana. La verdad es esta. Los hombres de antaño vivían de su propio trabajo y así obtenían el alimento y los bienes, gracias al trabajo de la tierra. Pero a uno se le ocurrió criar caballos y se complacía hasta tal punto en ellos que perdió sus bienes, pues lo vendió todo y lo gastó en criarlos. Así pues, sus amigos llamaron a estos caballos antropófagos. Sucedido lo cual, se extendió el mito. Es decir, y siempre terminan de esta forma, sucedido lo cual, se extendió el mito, las narraciones, ¿no?, de Paléfato. Lo que nos intenta decir Paléfato es que eso de que las yeguas de Diomedes comían carne de hombres, eso no es verdad. Lo que pasa es que un señor, Diomedes, gastó tantísimo en criar a los caballos que perdió todo lo que tenía. Y entonces, por eso los amigos, riéndose de Diomedes, le decía que sus yeguas eran antropófagas, que comían hombres. Pero no es porque comiesen hombres de verdad, sino porque Diomedes gastó todo en darle de comer a los caballos, a las yeguas. Bueno, creo que se entiende bastante bien estas dos interpretaciones. Si no, me lo ponéis en comentarios e intento explicarlo de otra forma. Vamos a pasar entonces a las interpretaciones modernas, que son quizá un poco más complejas que las interpretaciones antiguas, pero que también nos ayudan a entender los mitos desde otras perspectivas. Y vamos a hablar del simbolismo, del funcionalismo y del estructuralismo. En cuanto al simbolismo, vamos a ver que esta corriente interpretativa entiende los mitos como un modo de expresión que difiere sustancialmente del pensamiento conceptual. Los mitos poseen unas categorías propias. Es muy importante la noción de símbolo. De ahí esta interpretación simbólica, porque dice
entiende que todo tiene una interpretación simbólica. Es decir, todo lo que nos están contando se puede transponer en símbolos. Todo tiene símbolos. Y aquí, dentro del simbolismo, tenemos tres grandes corrientes. Las interpretaciones psicológicas, llevadas por Freud y Jung. Las interpretaciones filosóficas, por Ernst Cassirer. O las interpretaciones desde las historias de las religiones y la fenomenología de las religiones. Y ahí tenemos a Eliade, a Mircea Eliade y a Otto. Vamos a centrarnos en uno de los tipos de interpretación, que es la de Jung, los arquetipos jungianos. Jung hizo uso del concepto de arquetipos incorporándolos a sus teorías psicológicas sobre el inconsciente colectivo. Para este psicólogo, Jung era psicólogo y pensador, los arquetipos eran patrones universales que residían en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos, de cualquier cultura y en un momento temporal. Así, los arquetipos jungianos son conceptos que forman parte de nuestra motivación más básica y a través de los cuales evolucionamos. Es decir, Jung dice que dentro del inconsciente colectivo existen unos patrones de comportamiento, por así decirlo, que caracterizan a ciertos personajes. Y esos personajes, por así decirlo, los llama Jung arquetipos. Estos arquetipos los podemos encontrar también en las composiciones realizadas por los seres humanos, que están insertos dentro del inconsciente colectivo. Por lo tanto, los podemos encontrar en los mitos, en las leyendas o en los cuentos. El ejemplo más claro lo podéis ver en este diagrama. Tenemos dos grandes opuestos. Por un lado, el control frente a la libertad y por otro lado, lo que en inglés se llama self-focused frente a group-focused, ¿no? Lo que está más centrado en la persona en sí misma y lo más centrado a modo grupal. Y entonces, dependiendo de cuánto más o cuánto menos tenga de uno u otro, se puede ir colocando dentro de este diagrama. Por ejemplo, el sage, el sabio, está enfocado en sí mismo y tiene tanto control como libertad. Pero, por ejemplo, el mago está centrado en sí mismo, pero tiene más libertad que control. En el caso del gobernante, el ruler, pues tiene todo el control, no tiene nada de libertad y tiene lo mismo, por así decirlo, de centrado en sí mismo que centrado en el grupo, ¿no? En la sociedad. Pues esto es lo que nos dice Jung y su interpretación de los arquetipos. Pasamos entonces, dejamos el simbolismo detrás, esta corriente que proponía que todos los hechos tenían un símbolo, todas las partes del mito forman un símbolo, y llegamos al funcionalismo. El funcionalismo busca cuál es la función en una sociedad dada de sus mitos y relatos ancestrales. Los mitos solo se entienden a través de la función social que tienen, es decir, los mitos forman parte de la sociedad. Y se ha creado este mito para explicar la función que tiene esta cosa dentro de la propia sociedad. Malinowski, un gran antropólogo, nos decía que el mito, tal como existe en una comunidad salvaje, o sea, en su vívida forma primitiva, no es únicamente una narración que se cuente, sino una realidad que se vive. Las sociedades conforman sus mitos en función a lo que ellas están viviendo. Es decir, si una sociedad se basa en el consumo agrario, va a tener un mito relacionado con el origen, por ejemplo, del trigo, o el origen del cultivo, o algo por el estilo. Nos pasa, por ejemplo, en Grecia. Grecia, uno de los grandes sustentos de Grecia es lo agrario, es el trigo. Bueno, pues entonces tenemos un mito, en concreto en Atenas, un mito ateniense, que nos dice que Deméter entregó el trigo a Triptólemo y entonces que a partir de ahí le enseñó cómo se debía cultivar, etc. ¿Por qué aparece este mito de repente? Bueno, pues según el funcionalismo, pues porque el trigo y la agricultura
forma parte de esa sociedad y es algo muy importante de esa sociedad. Entonces, todos los mitos de las distintas sociedades van a tener una función X en esa sociedad. Y aquí llegamos a el análisis de los cuentos folclóricos que hace el propio Propp. ¿Os imagináis que las novelas se pudiesen construir mediante fórmulas lógicas, como las matemáticas, las novelas o los mitos o los cuentos? Bueno, pues esto es lo que intenta decirnos Propp en su análisis. Lo que intenta es encontrar esa ciencia oculta que hay detrás de las historias. En cuanto a su obra Morfología del cuento, se nos dice o se propone en esa obra el estudio de las formas y de las leyes que rigen la estructura del cuento popular. Es decir, Propp ahí estudia cómo el cuento popular se puede cortar en pequeñas frases, en pequeños en personajes prototípicos, por así decirlo, en las partes, en lo que se conoce como las partes constitutivas más elementales, y las relaciones que hay entre estas partes y el conjunto del mito. Es decir, cortamos el mito en fragmentitos y lo que le interesa a Propp es cada uno de esos fragmentos y la relación que hay entre cada uno de esos fragmentos y el cuento o el mito en general. Esto, él habla pues de los cuentos de hadas principalmente, de los cuentos fabulísticos, fabulosos. Pero esto también se puede transponer a los mitos. Y voy a exponer dos grandes ejemplos. Por un lado, el mito de Jasón y por otro lado, el mito de Perseo. En cuanto al mito de Jasón, si contamos el mito como nos lo cuentan los mitógrafos antiguos, pues bueno, se puede entender como un mito. Pero si le damos una vuelta y lo contamos como un héroe viajero que se va a un país lejano en el que hay un rey malo y una princesa y lo que él quiere, el héroe, es atacar a un dragón, que es la serpiente que cuida del vellocino, para encontrar el tesoro y luego se va con la princesa, pues bueno, esto ya no parece tanto mito, ya parece un poco más cuento, ¿no? Lo mismo con Perseo, que se va a matar a Medusa, pero si lo contamos de otra forma y decimos que el héroe, hostigado por el rey, o enviado por el rey, se va a matar a un monstruo y a la vuelta encuentra una princesa que está en apuros porque sus padres, los reyes, la han aprisionado para que un monstruo lo coma, y entonces el héroe lo que tiene es que matar al monstruo y salvar a la princesa con la que luego se casa, pues bueno, eso ya parece un poco más de cuento, ¿no? Entonces, lo que nos dice Propp es que cada una de estas narraciones tiene el héroe, la princesa, el padre, el héroe, como veis ahí en pantalla, ¿no? Los diferentes personajes, y los cuentos o los mitos también se cortan en frases, ¿no? Pues el héroe va a matar al dragón, el rey envía al héroe por el monstruo, el héroe se casa con la princesa, como en pequeñas, digamos, dosis, y eso todo conforma, entre los personajes y las diferentes frases cortas, por así decirlo, eso todo conforma el mito, el cuento, la fábula, lo que sea, ¿no? Y todo esto es perfectamente aplicable a los elementos del mito. Bueno, y ya para finalizar vamos a ver el estructuralismo. Dos de los grandes autores estructuralistas en el ámbito de ciencias sociales son Georges Dumézil y Claude Lévi-Strauss. Dumézil fue uno de los grandes estudiosos de la mitología indoeuropea comparada. Es quien acuña la noción de las tres funciones de las sociedades indoeuropeas, que se supone que se jerarquizan en tres grupos. El grupo más alto, por así decirlo, que serían los reyes y los sacerdotes, luego el grupo de los guerreros y luego el grupo de los productores. ¿Y qué nos dice el estructuralismo? Pues nos dice lo que nos dice Lévi-Strauss. Si los mitos tienen un sentido, el sentido de los mitos, no puede depender de los elementos aislados que entran en su composición, sino que tiene que depender de la manera en la que estos elementos se encuentran combinados. Es decir, no hay que fijarse en los elementos, hay que fijarse en las relaciones entre los elementos. Es decir,
Como Prop nos decía que hay que fijarse, por ejemplo, en los personajes y en las pequeñas frases y cómo eso funciona con el conjunto. Pues estos nos dicen, los estructuralistas, nos dicen que hay que fijarse en el conjunto y en cómo en ese conjunto las partes pequeñas, los pequeños grupos, se van relacionando. Hay que fijarse en esa relación para entender el conjunto. No hay que fijarse en las frases, en los elementos pequeños, sino que hay que fijarse en la interdependencia de ellos, en la relación que hay entre ellos, es decir, en la estructura, cómo el mito o el cuento se está estructurando. Una vez que sabemos cómo se ha estructurado el mito, entonces podemos entender el mito. Y no me voy a alargar más. Hasta aquí el podcast de hoy, que creo que ya va a quedar bastante largo, de hecho. Así que nada, si tenéis alguna duda, como os he dicho, me lo dejáis en comentarios y intentaré responderla lo más preciso posible. Así que nada, que tengáis muy buena semana y nos vemos el domingo que viene en un episodio muy interesante. Portaos bien y que Dios nos pille confesadas.